Buenos días traders, aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro contra el dólar en una semana complicada desde el punto de vista técnico, por el punto de partida que tenemos, que sin duda alguna a ninguno de vosotros se os habrá escapado. Bienvenidos a una semana complicada desde el punto de vista fundamental. Noticias del euro, noticias del dólar, noticias de empleo, noticias de PMIs, noticias de inflación, ya sabéis todo lo que supone esto, grandes movimientos en el mercado. Y la semana pasada ya sabéis que fue un movimiento de ruptura lo que acabamos viendo y por lo tanto el precio todavía no está estabilizado, la línea de tendencia todavía no se ha conformado en algo realmente claro y por lo tanto va a ser una semana tremendamente complicada. Así que acompañadme a lo largo de este vídeo donde os explicaré cuál es el precio objetivo que creo que va a tener el euro dólar esta semana y por supuesto cómo podéis beneficiaros de ello y cómo podéis ganar dinero. Así que para aquellos que todavía no me conozcáis, ya sabéis que el vídeo se divide en tres partes: análisis fundamental, seguido un análisis técnico y una conclusión con ambas partes. Y también para aquellos que todavía no os hayáis unido, ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción del vídeo, así que no dudéis en pasaros por ahí. Dicho esto, arrancamos. Lo primero de todo, análisis fundamental. Ya sabéis que esta semana pues no hemos empezado realmente con un comentario realmente de mercado importante hasta lo que es mañana. Mañana martes. ¿Por qué? Pues porque mañana martes empiezan las noticias fundamentales de verdad, las noticias fundamentales importantes. Tenemos bienes duraderos en Estados Unidos, en este caso pues tenemos mes contra mes y en este caso pues también, repitiendo la expresión, pues tenemos un movimiento que sigue una tendencia positiva, ligeramente reducida, pero sigue una tendencia positiva. Pero por otro lado tenemos un punto de inflexión importante que es la confianza del consumidor en Estados Unidos en el mes de febrero, que por primera vez en mucho tiempo permanece estanca, es decir, permanece estable. El mes anterior eran 114,8 en el mes de enero y ahora es de 114,8. ¿Significa esto que se han congelado las expectativas de crecimiento en Estados Unidos? No, pero también significa que la confianza del consumidor no puede ser mayor. La situación económica americana es muy bollante y también tenéis que tener en cuenta que la confianza, al final, como todo en la vida, puede ser optimista, muy optimista, extremadamente optimista, pero llega a un límite de positividad y eso es lo que yo creo que estamos viendo. Por otro lado, el miércoles, fijaros, en colación con esto, tenemos trimestre contra trimestre, en este caso en Estados Unidos el cuarto trimestre del año 2023, al final es una recopilación de lo que teníamos, como hemos visto en otros países, que al final nos han dejado como Inglaterra, como nos ha dejado Alemania, que se encuentran en recesión. Todo esto, pues obviamente no ocurre en Estados Unidos. El cuarto trimestre de Estados Unidos tiene un crecimiento del 3,3%, una auténtica barbaridad. ¿Y esto cómo se traduce en el dólar? Se traduce en un positivismo totalmente absoluto para esta divisa, que además ya ha tenido unas semanas muy débiles y que esto puede reforzar ese posicionamiento. Por otro lado, en el caso del jueves ya nos tendríamos que ir al euro, que vamos a tener inflación en Alemania. Oh, sorpresa, la inflación en Alemania aumenta 3 décimas mes contra mes, 0,2 en enero, 0,5 en el mes de febrero. Y eso, pues ya sabéis que preocupa. Por otro lado, teníamos también inflación en Estados Unidos, inflación subyacente, en este caso mes contra mes, año contra año. En el mes contra mes también aumenta, ya sabéis que aquí existe un efecto base, al igual que en Alemania, por lo tanto preocupa, pero preocupa lo justo. Sin embargo, en el tema anual, que es lo que podríamos considerar más importante, ¿no? En Estados Unidos, pues la inflación subyacente baja, pero baja tan solo una décima, del 2,9 al 2,8. Por otro lado, peticiones de desempleo en Estados Unidos permanecen planas, permanecen muy por debajo de los 250.000, en este caso 209.000. Perfecto, un dato extraordinario que avalaría la confianza del consumidor. Y por otro lado tenemos el PMI de Chicago del mes de febrero, que aumentaría 1,9 según las expectativas, por debajo de los 50 puntos, por supuesto, pero es un aumento de la actividad industrial en Estados Unidos. Eso al final significa más empleo, significa más crecimiento, por lo tanto la rueda en Estados Unidos no se para. Y el viernes, pues el viernes tenemos inflación general en Europa del mes de febrero, año contra año, que bajaría del 2,8 al 2,5. Por lo tanto, el caso de Alemania tenéis que tener en cuenta que no está totalmente vinculado y totalmente relacionado con la inflación europea. Tiene una situación peculiar. Por otro lado, tenemos el PMI manufacturero global de Estados Unidos del mes de febrero, que incluso mejoraría
alrededor de 8 décimas. Ya sabéis que esto pues va muy en relación con lo que vemos en el PMI de Chicago, por lo tanto, bien, todo bien. El PMI manufacturero de Estados Unidos en esta relación 4 décimas y los precios de la manufactura en Estados Unidos, y aquí es donde viene lo importante, aumentan en casi 2 puntos. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce en que si vemos cómo la inflación en Estados Unidos, la inflación core, que es la que veremos el jueves, sigue el ritmo de lo esperado, es algo lógico y realista. En caso de que la inflación no salga según lo esperado, pues este dato también debería variar. Al final, si os dais cuenta, en su conjunto es más una semana de datos industriales, no son grandes datos macro, más allá de lo que ya conocemos del PIB de Estados Unidos, y por lo tanto al final todo esto viene siendo la antesala de lo que veremos la semana que viene con las nóminas no agrícolas, lo que acabaremos viendo la semana que viene con política monetaria de la Reserva Federal y de discursos, y al final esto pues lo que viene siendo es ese dato previo que prestarán atención y que nos puede dar muchas pistas. En este caso yo creo que la inflación va a salir según lo esperado. Al final es mes contra mes, año contra año, está todo muy calculado, muy baremado, y por lo tanto yo creo que ahí vamos a poder tener grandes ocasiones de posicionarnos en un euro positivo, es decir, un euro que pues no tiene una mala situación, pero que debería de reducir un poco sus posiciones, y sobre todo un dólar bastante fortalecido. Por lo tanto, yo creo que va a ser aquí a ver quién lo hace mejor, pero en este caso yo creo que esta semana lo va a hacer bastante mejor el dólar desde el punto de vista fundamental. Si ya pasamos al punto de vista técnico, si os dais cuenta, hay una cosa que cualquiera de vosotros pues, puede ver en la pantalla desde hace unos minutos, que es el posicionamiento de la vela. El posicionamiento de la vela está en mitad prácticamente del canal. El canal, que además, si os dais cuenta, son dos líneas negras. Ya sabéis que las líneas negras para mí suponen más de 5 años, y en este caso estamos en un canal desde el año 2015-2016. Punto que ya se daba con anterioridad. Por lo tanto, tenéis que pensar que estos precios no son nuevos, son precios pues que ya el euro dólar a lo largo de su historia ha pasado por ellos hace prácticamente pues ya 8 años, es decir, que de esto ya ha llovido, ¿no? Y lo que tenéis que tener en cuenta, como os decía al principio del vídeo, es que pues no han pasado ni 2 semanas, es decir, todavía esto no podemos considerarlo una pendiente alcista, por lo tanto, olvidaros de ver cosas que no existen. Por otro lado, pues también punto muy importante, fijaros que coincide esta vela con estos máximos que teníamos aquí, con estos mínimos que teníamos aquí, que no viene siendo una delimitación per se, pero nos arrojan ciertas pistas de donde el precio suele pararse, al menos entre estas dos zonas, entre el 1,088 y el 1,078. También tenéis que tener en cuenta varios apuntes más. Por ejemplo, fijaros que estas velas son velas de gran movimiento la semana pasada, que nos dejaron máximos y mínimos muy lejanos. El día de hoy, 3/4 de lo mismo. Fijaros que aunque el euro dólar haya subido hoy 11 pips, que no es nada, en términos globales, fijaros que el euro dólar ha tenido una volatilidad de 46 pips entre el punto máximo y el mínimo, lo cual viene siendo 5 veces más prácticamente del movimiento final del cierre de la vela que tenemos en el día de hoy, lo cual implica que el mercado se puede mover perfectamente en ambas direcciones, que hay espacio tanto para la compra como para la venta, y encima dentro de un canal lo suficientemente amplio como para que ese porcentaje sea más grande. Lo vimos el jueves 22 de febrero, es decir, a nadie le debería sorprender. Pero una vez visto esto, una vez visto el punto de partida y, por supuesto, visto el punto fundamental que predomina hacia el dólar, ¿qué es lo que podemos ver con los indicadores de todas las semanas? Fijaros, si ponemos las bandas de Bollinger, si ponemos el RSI estocástico, he puesto sí, el RSI estocástico, y si ponemos el MAC, fijaros lo que nos encontramos. En el MAC nos encontramos que tenemos pues una pendiente alcista, que hemos recuperado, ¿no? Y eso obviamente lo estamos viendo en la gráfica, no nos aporta nada nuevo, que además tenemos un ascenso del RSI estocástico, que ahora mismo parece estar en sobrecompra, y nos situamos muy cerquita de la banda de Bollinger superior. Pero ¿cuál es la magia? ¿Dónde está la trampa aquí? ¿Dónde está el punto donde podemos ganar pasta? Porque claro, si el euro va a hacerlo bien, y el euro lo debería hacer bien a partir del jueves, pero el dólar lo va a hacer bien el jueves, el miércoles, el martes y el viernes, ¿qué es lo que debería de ocurrir? Pues lo que debería de ocurrir es lo siguiente, lo que debería de ocurrir a mi juicio es que, fijaros, la inclinación que tiene cada vez el MAC es menos. De hecho,
si os dais cuenta, el miércoles y el jueves, incluso con esas velas, permaneció prácticamente plano. En el momento en que tocó la resistencia y se salió de Bollinger, volvió. Y luego, por otro lado, tenemos una sobrecompra totalmente plana en el precio que fijaros, desde el 14 de febrero fue a cuchillo al alza. ¿Cómo traducimos eso? Traducimos eso de una manera muy sencilla. Significa que entre hoy, desde este momento que subo el vídeo, hasta diría yo, hasta el jueves, hasta el miércoles, jueves, lo que vamos a tener es movimientos laterales, fijaros, dentro de este rango, dentro del 1,084 mínimos 1,081 y máximos banda de Bollinger 1,086. ¿Qué es lo que debería de ocurrir? Que una vez se vaya acercando hasta esta zona, en esta zona yo empezaría a ir poniendo ventas, es decir, cada 15-20 pips pondría una venta hasta llegar hasta esta zona al 1,088, que aquí pondría una tercera venta, máximo tres ventas. Y a partir de ahí yo creo que esto se debería de desplomar coincidiendo con esa corrección del MAC y coincidiendo con esa corrección del RSI estocástico. No creo que la aguante, la fuerza de la presión vendedora respecto al euro es muy alta, lo que estamos teniendo es un rebote después de toda esta caída que hemos tenido del 1.12 y ya os digo yo que además fijaros coincidía con estos mínimos de aquí, coincidía con esta resistencia aquí, es decir, es una resistencia que lleva mucho tiempo, ha subido, si os ponéis a pensarlo, aunque parece que tiene una subida de la leche, solamente 140 pips y por lo tanto un rebote, además que coincide con esta zona de máximos, es algo que va a ocurrir, que va a ser evidente, que ha ocurrido esta subida 2 semanas, no ha sido para tanto, pero que viene ese momento de corrección, puesto que todas las posiciones que hay de cara al mes de febrero, de cara al mes de marzo, de cara al mes de abril y de mayo es que no se van a bajar los tipos de interés en Estados Unidos, que es lo que subyace, con estos datos no deberían de bajar y por lo tanto lo que tenemos encima de la mesa es un posicionamiento donde nos podemos beneficiar de posiciones bajistas. El punto de entrada no es claro, ¿por qué? Porque ya lo veis claramente, estamos en un punto muy complicado de entrada, pero que os podéis beneficiar de una caída del euro dólar, sin duda alguna, ya os digo yo que esta semana va a ser la decisión más correcta que podáis tomar. Sé que el vídeo ha quedado un poco largo, pero como siempre os digo, gracias por estar ahí un día más y mañana nos vemos con más análisis. Un saludo y hasta la próxima.